La hermenéutica es conocida desde que se transmiten e interpretan textos lingüísticos. Aparece primordialmente en la tradición bíblica, pues hay en ella muchos libros, nacidos en épocas diferentes, que se legitiman por la autoridad divina. Pretenden transmitir una voz coherente, construir una unidad en medio de las diferencias. Esto obliga a relacionar los textos entre sí para obtener una interpretación que los haga concordar. Por otra parte, no todos los libros surgen al mismo tiempo. Cada texto nuevo ostenta los rasgos de la época en que es redactado. Esto exige una tarea de interpretación, adaptar los textos más antiguos a la nueva situación. A lo dicho se añade la convicción de que la Sagrada Escritura es su propio intérprete, o sea, ella genera por sí misma el proceso de comprensión, despierta un proceso interior en el lector. En la vida cotidiana se nos presentan muchas situaciones en las que es necesario practicar la hermenéutica. Las frases necesitan interpretación y de un sistema de reglas generales por las que se ha de esclarecerse una situación en particular. Todo esto lo desarrollamos con base en el lenguaje ordinario y de la práctica de la vida cotidiana en la que nos movemos habitualmente. Para regular las situaciones que se producen en el transcurso de la vida, se desarrollan las costumbres, el derecho, el aprendizaje del lenguaje y la familiarización con la sociedad en los centros de enseñanza, entre muchos otros. Si preguntamos por el origen de los cambios que se producen en el ámbito de la existencia concreta, responderemos que estos se deben al movimiento tal cual de la vida. Mientras la ciencia fue un sector subordinado al conjunto de la vida social, la hermenéutica, o sea, la interpretación del sentido de los textos y de los contextos de acción, se practicaba espontáneamente sin que fuera necesario reivindicar sus derechos. Podría decirse que la ciencia moderna y la ilustración trajeron una amenaza y una provocación para el arte de la interpretación. ¿Por qué? Porque la ciencia, dice Hirschberger, tiende a crear un inequívoco lenguaje formal en el que se evitan la pluralidad de significaciones, la ambigüedad y los cambios de lenguaje según las circunstancias y los momentos temporales. Es decir, en un lenguaje lógico pensado para describir una naturaleza inmutable. En una lograda ars combinatoria, en un mundo de ciencias exactas, no sería necesaria entonces la propia hermenéutica. Cada elemento tendría un significado preciso que no estaría sometido a variaciones. Continúa Hirschberger diciendo que desde la escuela de Port Royal, con la gramática general razonada desde Antoine y Claude Lancelot, alentada por el espíritu cartesiano y publicada en París allá por 1660, hasta el neopositivismo del siglo XX. Han abundado entonces los intentos de someter el lenguaje entero a la concisión racional. En filosofía, por ejemplo, Descartes, Leibniz, Kant, entre muchos otros, encauzan en esta dirección el conocimiento genuino. Sin embargo, dice Avagnano, surgiría un movimiento fascinado por la oscuridad del sentimiento, por lo irracional, por las épocas lejanas, por la historia, por la vida. Este movimiento se llamó romanticismo. En su seno cobró vida la hermenéutica moderna que se desarrolla en los siglos XVIII y XIX. Particularmente, continúa el autor, fue Schleiermacher en su Hermeneutik en 1838, quien desarrolla una doctrina general del comprender. Según él, comprende una forma de estudio con carácter universal, aparece en una forma individual. Por eso, la interpretación se mueve entre la dimensión gramatical que descubre un sistema lingüístico y la psicología que abre la comprensión individual. Para Schleiermacher, el arte de comprender quiere extender cada expresión o cada pensamiento a partir de la totalidad del contexto de la vida de donde surge. Este autor concibe la obra como una interioridad exteriorizada. Por eso es necesaria la participación del sujeto en el proceso de reinteriorización que tiene lugar en la propia interpretación. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción a la hermenéutica. Todo ello desde la perspectiva de varios autores que se irán comentando a lo largo de la plática. Sin embargo, principalmente son Avagnano y Hirschberger. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Sin más preámbulos, vámonos para allá. Hay tesis, arte
cultura y educación. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX se produjo una polémica en torno a los conceptos de explicar y de comprender. La explicación es típica de las ciencias naturales, que esclarecen los fenómenos mostrando cómo se derivan de leyes generales, de modo que se caracterizan como ciencias nomológicas. El comprender, en cambio, tiene su contexto típico en la situación en la que decimos a otra persona, te comprendo, lo cual significa, en el conjunto de tus palabras, intenciones, acciones, etcétera, me reencuentro con las maneras de proceder yo mismo de mi propia subjetividad. En dicha polémica, dice Hirschberger, participaron Windelband, Ricker, Dilthey y Husserl. En esa época, el triunfante método de las ciencias naturales ejercía un efecto deslumbrante y la sociología reivindicaba un método autónomo frente a la historia y a la filosofía. Dentro de ese contexto, desarrolló su concepción, por ejemplo, Max Weber. Según también Abagnano, a diferencia de Dilthey y de los neocantianos, que establecen la duplicidad de ciencias naturales y ciencias del espíritu, reivindicó para la sociología la condición de una ciencia radicada en el mundo histórico y basada a la vez en la explicación causal, de modo que la definía como una ciencia comprensivo-explicativa. En la medida en que el mundo social es obra de actores inteligentes y libres, su acción requiere, por lo tanto, ser comprendida. Pero de esa misma acción se exterioriza en instituciones y conductas sociales que pueden analizarse en su regularidad empírica. Se da así entonces la paradoja de que las ciencias sociales actúan con neutralidad valorativa, es decir, sin introducir distinciones de valor entre los hechos o sin pronunciarse sobre los fines, pero versan a la vez sobre una realidad constituida por valores. En cuanto a la sociología se relaciona con valores, puede incluirse en las ciencias culturales. En cuanto a esos valores engendran un comportamiento regular, la sociología reviste un carácter nomológico. Así, por ejemplo, la sociología no se pronuncia sobre la bondad de los fines, pues eso es cometido de la decisión individual, pero analiza los medios adecuados para la consecución de un fin o las consecuencias que se deducen del uso de determinados medios. Por otra parte, Heidegger parte de la fenomenología de Husserl, que por aquí les voy a dejar un link para que puedan ir a donde hablamos directamente de la fenomenología de Husserl, que había puesto de manifiesto la unidad del torrente vital de las vivencias y la temporalidad como fondo en el que se produce la constitución de las significaciones. Para Husserl, la unidad del torrente vivencial antecede a la singularidad de la vivencia, dice Hirschberger. Heidegger parte del ser en el mundo, como fondo de apertura en el que radica toda significación, y de la historicidad o temporalidad como existenciario fundamental a través del cual se actualiza el propio mundo. Y además pone en juego el comprender, junto con la interpretación, como una modalidad existenciaria por la que se articula el mundo. Eso significa que nada entra a formar parte del mundo sin la articulación de la propia comprensión. Heidegger pone en marcha un enfoque que no solo defiende la legitimidad de las ciencias del espíritu, como lo hacía Dilthey, sino que además establece la comprensión como un presupuesto de las ciencias naturales, lo cual significa que éstas solo se desarrollan a partir de un mundo previamente abierto. Lo pondrán de manifiesto las discusiones del siglo XX en torno a la hermenéutica. Finalmente, comenta Hirschberger que autores como Gadamer, Ricoeur, Bátimo, entre muchos otros, desarrollan las virtualidades hermenéuticas contenidas en el propio Heidegger, que bien sea directamente, bien a través de dichos autores, ejerce su influjo en una ramificación muy amplia de toda la hermenéutica en prácticamente todo el siglo XX. De hecho, en 1965 se publica la obra Freud, una interpretación de la cultura, y en 1969 El conflicto de las interpretaciones. Estos dos escritos son un intento de integración entre hermenéutica, psicoanálisis y estructuralismo. Su autor explica los conceptos de símbolo, interpretación, hermenéutica y reflexión. Concede especial importancia a la relación entre símbolo e interpretación,
El símbolo, en cuanto signo ambivalente, necesita una interpretación, y la interpretación es una actividad propiamente hermenéutica que esclarece el símbolo. La hermenéutica, entonces, es para Ricoeur la teoría de la interpretación. Distingue entre una hermenéutica reductiva, Marx, Nietzsche, Freud, y una hermenéutica restaurativa, que está expuesta al conflicto de las interpretaciones concretamente en el campo de la fenomenología, obviamente de la religión. Desde su punto de vista, dice Hirschberger que la interpretación es necesaria porque el objeto de la reflexión inicialmente es indeterminado y solo a través de una actividad interpretativa adquiere carácter inequívoco y validez universal. El mismo Ricoeur, el autor de los libros que hemos estado comentando, por ejemplo, entiende a Freud de tal manera que atribuye al psicoanálisis el carácter de un discurso en parte energético y en parte hermenéutico. A su juicio, Freud reduce los fenómenos psíquicos a fuerzas y a la vez pone de manifiesto su sentido bajo la perspectiva de las ciencias del espíritu. Frente al estructuralismo que atribuye la constitución del sentido a una instancia inconsciente, pues según él, el símbolo y el lenguaje en conjunto preceden a la conciencia. Ricoeur rechaza que el lenguaje constituya un sistema pues autosuficiente con independencia del ser humano. A este respecto distingue entre la semiología, que investiga el signo como elemento del sistema, y la semántica, que investiga la frase como elemento del discurso. La semántica tiene primacía sobre la semiología y por tanto la conciencia se refiere a la realidad por medio del lenguaje, con lo cual se evita la pretensión estructuralista de entender la actividad humana desde ciertas acuñaciones lingüísticas anteriores a la conciencia. Muchas gracias a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Obviamente nunca es suficiente el tiempo, sin embargo espero que haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo en los streams de videojuegos. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.